Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y hoy nuevamente vamos a hablar del COVID-19. ¿Cuál es la situación que estamos atravesando en nuestro país? ¿Cómo es que el Ministerio de Salud de Colombia dice que hasta la fecha únicamente 540 municipios del país cuentan con el 70% de sus esquemas completos de protección contra el COVID-19? ¿En qué estamos? ¿Cuál es la situación real de este virus que atacó con tal fortaleza a nuestro país y a la humanidad, que evidenció situaciones muy críticas también para las mujeres? Según el Ministerio de Salud de Colombia, hasta el mes de octubre de 2022 se han aplicado en el país un total de 89.120.782 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, 540 municipios de Colombia ya se encuentran con el 70% de sus esquemas completos, lo que implica que el 48.1% de los municipios del país ya están libres de tapabocas. Según el informe del Ministerio de Salud, la cantidad de colombianos con el esquema completo de vacunación, es decir, aquellos que recibieron mínimo las 2 dosis del biológico, ascienden hasta el momento a 30.099.033 personas, mientras que 6.645.756 personas se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado 14.267.329 dosis de refuerzo. Sin embargo, organizaciones como Oxfam Colombia, en conjunto con Médicos del Mundo Francia y el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, realizaron un análisis sobre la atención oportuna y el acceso a la vacunación en Colombia, en el que se plantea que la situación de desigualdad agudizada por la pandemia dificultó la cobertura total en las poblaciones menos favorecidas y migrantes. Y es que no se nos puede olvidar el COVID-19, como lo veíamos en la nota. Organizaciones como Oxfam Colombia, en conjunto con Médicos del Mundo Francia, el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, hicieron este estudio donde se revelaron datos realmente preocupantes sobre el acceso que tenemos en nuestro país al esquema completo de vacunación. Hoy, como siempre, tenemos un invitado que nos va a hacer más revelaciones sobre este estudio, más resultados que, como les decía, pues arrojan evidencias de que no está nada fácil la situación de desigualdad en nuestro país. El doctor Nicolás Dota, él es coordinador general de Médicos del Mundo Francia en Colombia. Bienvenido, doctor, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Paola. Buenos días. Empecemos entonces para entender un poco más sobre este estudio, situación de la inmunización contra COVID-19 y el estudio de casos sobre la accesibilidad justamente a estas vacunas para COVID-19 en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Cuando uno habla de un estudio, creo que la primera pregunta que uno se debe hacer, ¿con qué estamos comparando? ¿Había un estudio previo? ¿Había una situación evaluada anteriormente? No. Nosotros hicimos en diciembre de 2020 un estudio sobre el impacto del COVID en las comunidades indígenas de zonas rurales de Colombia. Sí. Entonces ahora, luego de la llegada de la vacuna, también quisimos investigar cómo estaba siendo la implementación del Plan Nacional de Vacunación en estas zonas más rurales y en estas poblaciones más vulnerables del país. El estudio se basó en datos del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y del DANE, sí, en cuanto a la parte cuantitativa, y luego hicimos un trabajo cualitativo de grupos de discusión. Hicimos más de 15 grupos de discusión con casi 100 personas en los territorios. Nos fuimos a Vigía del Fuerte, en el Medio Atrato, en Buenaventura, en Ipiales, en Leticia, en Amazonas, y ahí constatamos también cuál había sido la percepción frente al acceso a la vacuna de las personas beneficiarias. Y respecto a la percepción, me imagino yo, del virus, ustedes, digamos, pudieron revisar y cómo fue esa escogencia de esas poblaciones. Claro, ya me dice que fue en una colaboración con el Ministerio de Salud, con el DANE y con el Instituto Nacional de Salud, pero ¿cómo se escogen esas poblaciones para el estudio? Sí,
Tuvimos en cuenta 3 variables. La primera fue el impacto del COVID en esos municipios. Buscamos municipios donde el impacto hubiera sido alto, por encima del 60%. Luego tuvimos en cuenta el índice de pobreza, porque lo que estamos buscando son desigualdades en salud, entonces buscamos también municipios donde hay indicadores de pobreza más altos. Y lo tercero fue buscar municipios donde la mayoría de la población, por encima del 60%, fuera población perteneciente a comunidades indígenas, grupos afrodescendientes, y donde también en el caso específico de Ipiales pudiéramos encontrar personas migrantes. Y si nos saltamos, antes de seguir entendiendo cómo funciona este estudio, a las conclusiones, descubrieron que efectivamente estas poblaciones en situación de vulnerabilidad no tenían un acceso fácil a la vacuna, a la inmunización. Sí, encontramos que al momento de corte del estudio la cobertura de vacunación en Colombia era el 60%, ahora ya es el 70% en octubre, y encontramos que en estos municipios no superan la tasa de cobertura de vacunación del 40%. Y ya si salimos de las cabeceras municipales y vamos a zonas rurales, a las comunidades, hay comunidades donde no llegan al 10% de cobertura de vacunación. No, tremendo, preocupante. Esa falta de acceso, según este estudio, se evidenció por qué razones. Y quiero preguntarle las razones, quiero saber si solo son económicas necesariamente, o por el sistema de salud precario, o quizá también algunas relación con las tradiciones de estas poblaciones, quizá algunos miedos que tengan frente a la vacunación o algún tipo cultural. Sí, hay de todo, ¿no? Hay muchas explicaciones. Yendo de lo macro a lo específico, el primer obstáculo, por supuesto, fue conseguir el biológico, conseguir las vacunas en el nivel global. Recordemos que hace un año, cuando llegó la vacuna, había una puja entre los estados por conseguir el biológico. Los países que habían producido la vacuna, que normalmente fueron los países más desarrollados, acopiaron cantidades grandes de vacuna y no hubo una gestión solidaria basada en la cooperación y en criterios de salud global y equidad para que la vacuna sea accesible a todos. De ahí que los estados, se vieron forzados a negociar con las farmacéuticas, a nuestro juicio de forma poco transparente. A día de hoy no conocemos el contenido y las cláusulas de esos contratos. Luego ya yendo a los territorios y hablando del plan de vacunación a nivel nacional en estas zonas remotas, el primer obstáculo, por supuesto, fue la geografía, porque llegar a esas regiones tan remotas, esas comunidades que hay que navegar ríos, cruzar cordilleras, implica un esfuerzo logístico muy grande. Y esto en especial fue complejo con uno de los biológicos que requería una cadena de frío segura. Como un cuidado particular. Un cuidado particular, sí, porque había que... La vacuna requiere el custodio de la cadena de frío. Por eso que en estas comunidades, en la mayoría, el Ministerio optó por aplicar una vacuna unidosis, lo cual pues eso fue una buena estrategia que ayudó. Pero desde luego que la logística y la geografía fue un primer reto, ¿no? Otro reto, como usted dice, por supuesto, es la capacidad del sistema de salud de responder a la crisis. Nosotros hablamos de un sistema de salud resiliente, es un sistema de salud con capacidad de anticiparse a las crisis, de continuar operativo durante las crisis y aprender de las crisis, que es lo que intentamos con este tipo de investigaciones, ¿no? Y efectivamente durante la pandemia hubo problemas. Hay un número grande, más de 20 hospitales que debieron de ser intervenidos, hubo EPS que fueron sancionadas por no estar cumpliendo con sus funciones. Y en estas zonas remotas quizás lo que
se evidenció fue la ausencia de una estrategia de atención primaria de salud y de unos servicios de salud presentes en las comunidades, con lo cual llegar en el medio de la epidemia con el plan de vacunación a construir sobre lo que no había fue un reto muy grande, ¿no? Y el factor intercultural también fue otro de los hallazgos, ¿no? En estos grupos de discusión, muchas de las comunidades, especialmente las comunidades indígenas, nos manifestaron que ellos habían sentido la vacunación como una imposición de la medicina occidental. Y la estrategia para vacunar fue poner reglas mandatorias, tener el carnet de vacunación para poder entrar al municipio, para poder circular. Casi de obligatorio cumplimiento, más o menos. Claro, y ellos eso lo vivieron como una imposición. Entonces ahí sí nuestra recomendación es que faltó una estrategia de mediación intercultural. Nosotros lo hicimos en algunas comunidades, y implicar a los líderes de las comunidades, a los sabedores ancestrales, explicar, escuchar también cómo ellos habían estado protegiéndose con su cultura y sus saberes y su botánica del COVID, y entonces, bueno, conciliar la aplicación de la vacuna, porque además no nos olvidemos que las comunidades indígenas priman los derechos colectivos, entonces cualquier intervención debe pactarse o acordarse con las autoridades comunitarias, ¿no? Claro, estamos hablando del estudio de la situación de la inmunización contra la COVID-19 y también estamos hablando del estudio del caso sobre la accesibilidad de las vacunas para la COVID-19. Nuestro invitado es Nicolás Dota, él es coordinador general de Médicos del Mundo Francia en Colombia, responsable de este estudio. Después de la pausa hablamos justamente de esas estrategias precarias de nuestro sistema de salud para solventar esta situación del COVID-19. Oxfam Colombia, en conjunto con Médicos del Mundo Francia y el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, a través de un análisis presentó la radiografía del acceso a las vacunas contra el COVID-19 en nuestro país, centrándose en poblaciones específicas como migrantes, grupos étnicos y campesinos. Aquí les contamos algunos de los resultados. En poblaciones en situación de vulnerabilidad hubo una acentuación de la crisis sanitaria que imposibilitó el cubrimiento de la totalidad del territorio nacional y el pleno desarrollo del Plan Nacional de Vacunación. La dificultad en el acceso geográfico y la mala calidad de la estructura vial complicaron la administración de la vacuna. Se evidenció la dificultad en el registro para la vacunación de la población migrante, especialmente la indocumentada. Las noticias falsas hicieron que se distorsionara la información sobre la vacuna, situación que obstaculizó la implementación efectiva del Plan Nacional de Vacunación. Y aquí seguimos con nuestro invitado, el doctor Nicolás Dota, coordinador general de Médicos del Mundo Francia en Colombia, encargado también de hacer este estudio y compartir con nosotros esas conclusiones, pero sobre todo esas alertas. Ya veíamos esos obstáculos respecto al acceso a la vacuna, el acceso al biológico ya era una dificultad mundial, la geografía una dificultad nacional y el sistema de salud. Y si nos concentramos entonces en el sistema de salud, el doctor Nicolás hace un momento hablaba de un sistema de salud resiliente. Esa podría ser una palabra útil para entender que es un sistema de salud preparado, que se anticipa, preventivo, que sabe cómo actuar en el momento de una crisis. Sin duda hay que decir, el COVID-19 o la COVID-19 sorprendió al mundo. Llegamos a una situación todavía más precaria que evidencia que el sistema de salud tenía, digamos que fallas en su estrategia al atender esa emergencia para brindar unos servicios efectivos a comunidades indígenas, a grupos étnicos y campesinos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa entonces cuando surge este estudio, cuando ya hay respuestas, cuando ya hay cifras, cuando ya hay visitas, cuando ya hay un trabajo importante? Esta información, ¿a quién se le pasa para que el sistema de salud se sacuda un poquito después de la turbulencia de esta pandemia?
Bueno, lo primero que quiero decir es que me encanta que estemos hablando de la pandemia y de las lecciones aprendidas de la pandemia. Hace 2 años se paró el mundo, todos nos fuimos a casa, no sabíamos cómo iba a salir de eso, pero a veces la humanidad pasa páginas demasiado rápido. Detrás de la pandemia Perdemos memoria fácil. Sí, detrás de la pandemia vino la guerra de Ucrania y ahora viene el Mundial de Fútbol y ya nos olvidamos de todo lo que hemos vivido. Entonces sí que es importante estudiar qué pasó y cómo nos podemos preparar mejor para una situación semejante en el futuro. Eso es un poco lo que buscamos con este estudio. Efectivamente, en la pandemia colapsó los sistemas de salud de casi todos los países del mundo. Lo que estoy hablando no pasó solamente en Colombia, ¿no? Claro. Pero sí que luego cada país tiene sus especificidades y una de esas en Colombia es las grandes desigualdades entre el campo y lo rural y hablando del sistema de salud entre las personas que están dentro de un subsistema de salud que es el régimen contributivo y las personas que están dentro de otro subsistema de salud que es el régimen subsidiario. Sí. El 95% de las personas que estuvieron en el estudio pertenecen al régimen subsidiado. Como tú decías, un sistema de salud resiliente es un sistema de salud que aprende de las crisis. Lo que nosotros buscamos con el informe es generar ese conocimiento y poder dar unas recomendaciones que por supuesto irán a los tomadores de decisiones, en este caso las autoridades de salud territoriales y el Ministerio de Salud. Pero bueno, un poco coincide la presentación del estudio con el anuncio del Gobierno Nacional y de la Ministra de Salud del nuevo modelo territorial de salud preventivo y predictivo, que no es la reforma de salud que va a venir más adelante, porque creo que hay un poco de confusión con esto. Y yo creo que este programa que anuncia el gobierno busca cerrar esas brechas y llegar a esas comunidades. Por eso se anunciaron 1000 equipos médicos interdisciplinarios territoriales que luego van a llegar a ser 20.000, cuyo objetivo es ese, llegar a las poblaciones y no obligar a las poblaciones que para acceder a la salud tengan que desplazarse hasta los cascos urbanos donde hay un hospital. Entonces un poco salir de la lógica de modelo de salud hospitalocéntrico, centrado en los cuidados y en la atención de la enfermedad y pasar a un programa de salud basado en la prevención y en facilitar el acceso a los servicios de salud a las personas. Vamos a ver cómo va el programa, pero yo creo que es una buena decisión. Claro, y respecto, como decía el doctor, a ese tema, sí hay mucha confusión, porque también hay mucha especulación sobre lo que va a pasar con las EPS y nos centramos nuevamente en la importancia de las ciudades y en los servicios entonces del régimen contributivo, del régimen subsidiado. Pero cuando ustedes ya empiezan a evaluar estas recomendaciones, empezamos a generar nuevas posibilidades de solución. Es decir, no ha terminado el esquema de vacunación en muchas poblaciones. En muchas poblaciones evidenciábamos justamente esos resultados. El Ministerio de Salud dice que solo 540 municipios de nuestro país tienen el 70% de su esquema de vacunación cubierto. Eso realmente es preocupante. Después de la pausa, se retoma, eso está en stand-by, está parado ese acceso a estas personas quienes no han recibido ni siquiera una primera dosis. Se acabó el COVID-19 y estamos de celebración y ya solo nos vamos a quedar con esas recomendaciones futuras. Después de la pausa lo resolvemos. Seguimos en Más Salud en tus Manos. Hoy nuevamente el tema tiene que ver con COVID-19 y el estudio de situación de la inmunización contra la COVID-19. Pues justamente la pregunta es, ¿qué pasó con estas poblaciones que no han tenido acceso? ¿Todavía tienen la posibilidad? ¿Hay biológicos en nuestro país? ¿Todavía hay un esquema de vacunación, un plan de vacunación nacional que se está llevando a cabo?
Sí, sí, por supuesto. Lo primero para decir que sigue habiendo circulación del COVID. El virus no desapareció. De hecho, el Ministerio hizo un llamado a la población esta semana a continuar vacunándose y continuar tomando medidas preventivas porque se ve un leve aumento de los casos. Creo que se reportaron más de 1000 casos la semana pasada. Por supuesto que eso también tiene un subregistro grandísimo porque ya no se testea como se testeaba hace un año, ¿no? Que era diario, que sabíamos sí. que subió, bajó, y uno ya más o menos iba conociendo, y también teníamos públicamente fechas, ¿no? Para la inmunización, para los menores, para los mayores, para quienes cumplieron años, y uno empezaba a programarse. Esas noticias desaparecieron y entonces es lo que uno piensa, quienes no tuvieron acceso ya no lo van a tener. Claro, no, el plan de vacunación continúa. En salud pública se estima que hasta que no se logra una cobertura de vacunación por encima del 80% de la población, no podemos hablar de superada la pandemia. De una tasa de cobertura segura, ¿no? Entonces es muy importante seguir vacunando hasta lograr que haya protección colectiva, que es lo que se alcanza superado el 80%. El plan de vacunación continúa, de hecho yo creo que hay un llamado desde las autoridades a las personas a que sigan vacunándose, y para estas zonas más remotas y rurales yo creo que se está lanzando un plan de choque para llegar con servicios de salud y los equipos de vacunación y lograr aumentar esas tasas que están bajas. ¿Y hay una estimación de pronto de lo que ustedes pudieron concluir en este estudio de cuándo podría llegarse a esa fecha de cobertura? Si vamos como seguimos, si seguimos como vamos. En el estudio no está, esta proyección no la hicimos, pero sí que hay datos y información. Y yo creo, espero no equivocarme, que eso se podría lograr en 3 o 4 meses. Bueno, no estamos tan lejos. Hablemos de esas recomendaciones y conclusiones de este estudio. Hace un momento también nuestro invitado, el doctor Nicolás Sota, coordinador general de Médicos del Mundo Francia en Colombia, nos hacía la revelación respecto a esas recomendaciones que ya las tienen las autoridades de salud sanitarias en nuestro país. Y se hablaba hace unos días de ciertos anuncios que se hicieron en Aracataca sobre un plan territorial para mejorar el sistema de salud y unas nuevas ideas que quizá también por la intervención de tantos agentes en este evento, pues hay confusión, porque una cosa es la reforma a la salud y otra cosa es un plan para llegar a esas comunidades, a ese territorio indígena, a esos grupos étnicos y a esos campesinos. Sí, correcto, Paula. Bueno, recomendaciones, de nuevo empezando por lo macro. Tanto Oxfam como el Centro de Pensamiento sobre Información, Medicamentos y Poder de la Universidad Nacional, como Médicos del Mundo, somos parte de una gran coalición que es Vacunas para la Gente, que es una alianza global. Y uno de nuestros objetivos a nivel global es lograr la liberación de las patentes para que cada país puede producir las vacunas. En Colombia hay la tecnología y la capacidad para producir la vacuna y el único impedimento actual son las leyes de protección de la propiedad intelectual. Entonces, una primera recomendación es que Colombia vote a favor de la liberación de las patentes en la Organización Mundial del Comercio y que se vaya planificando la producción a nivel nacional de la vacuna, porque el virus no se va a ir, el virus llegó para quedarse. Entonces, desarrollar esa capacidad es muy importante. A nivel nacional y en las poblaciones concretas en las que estamos hablando, bueno, nuestra primera recomendación en el estudio, que salió antes del anuncio del gobierno del plan de salud territorial preventivo y predictivo, es fortalecer la atención primaria de salud.
Es muy diferente gestionar una crisis cuando hay una atención primaria de salud fuerte en los territorios, donde el promotor de salud, la vacunadora ya están en el territorio, ya conocen a la población, que llegar en medio de la pandemia a tener que implementarlo. Entonces, reforzar la atención primaria de salud es otra recomendación. Una tercera recomendación es tener en cuenta la cultura, la cosmovisión en los pueblos indígenas o la desconfianza en el sistema de salud en las zonas remotas y tener en cuenta los mecanismos de decisión de esas comunidades. Y bueno, con un enfoque negociador, pedagógico, no hacerlo de manera impositiva, sino de manera consensuada. Y una tercera recomendación es, bueno, la desinformación fue uno de los grandes problemas, ¿no? Y entonces aquí los sanitarios necesitamos de la ayuda de ustedes, los comunicadores y los medios de comunicación. Las redes sociales en esto hicieron mucho daño. En algunos casos, claro, solucionan, pero en otros realmente son nocivos. Sí, difundieron muchas falsas noticias, muchos rumores, que al final acabaron generando temor en la población y eso también imposibilitó la confianza de las personas en la vacuna, ¿no? Luego ya hay problemas estructurales más complejos como las carreteras y la geografía, eso más difícil de resolver. Pero bueno, yo creo que este anuncio que hizo el gobierno la semana pasada en Aracataca de alguna manera responde a estas, o busca responder, mejor dicho, a estas inequidades en el acceso a la salud, ¿no? Y yo creo que es una apuesta por llegar con servicios a estas poblaciones. Pues con ese mensaje de vacunas para la gente, con estos resultados y recomendaciones de este estudio que nos comparte el doctor Nicolás Dota, situación de la inmunización contra la COVID-19 y también el estudio de casos sobre la accesibilidad de las vacunas para la COVID-19, queríamos saber cómo estamos con este tema que incluso fue el que motivó este espacio para compartir sobre nuestro país, la situación de estas comunidades vulnerables y ese impacto catastrófico de la COVID-19. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Paola. Bueno.